Bienvenidos un día más a la columna. En el programa de hoy tenemos como invitada a María Mateos, historiadora del arte y autora de la exposición sobre la figura de Tutankamón, que estará disponible para todos los melillenses desde este 4 de noviembre. Con ella hablaremos de todo esto y de su viaje a Egipto y muchísimos más detalles. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días o buenas tardes, María. Gracias por venir. Hola, gracias a vosotros por haberme invitado. Cuéntame un poco, acabo de presentar, he dado esa pequeña pincelada de que eres autora junto con más melillenses y más historiadores de la exposición que se va a inaugurar próximamente sobre Tutankamón y su centenario. Cuéntame un poco de qué va a ir. Pues mira, este evento surge de que el 4 de noviembre, ¿no?, celebramos los 100 años del descubrimiento de la tumba, y entonces contando aquí en Melilla con este museo tan importante que tenemos, ¿no?, el Museo Egipcio de Melilla, el segundo más importante de España, pues nos pusimos manos a la obra, mi compañero José Soriano y José Abad, y pensamos que como Melilla se iba a quedar un poco al margen de este evento tan importante a nivel ya internacional y sobre todo nacional, ¿no?, que en Madrid pues está habiendo exposiciones muy importantes, y entonces, bueno, pues un poco contando con ese gran museo que tenemos, pues presentamos el proyecto y les pareció interesante. Y entonces, bueno, lo que has comentado de la exposición en la calle, van a ser unas fotos que hemos realizado Belén del Barrio y yo, elegidas por José Abad, que es el encargado de la exposición, en un viaje que hicimos este verano a Egipto, ¿no? Visitamos Luxor, un poco en el trabajo de campo que estamos haciendo, porque estamos haciendo mira, ahí salimos aquí se pueden ver algunas de las sí, imágenes. Ahí está Belén, de la este pobre, viaje. Sí, como tuvo que ponerse para fotografiar la tumba. Pues en nuestro trabajo de campo que estamos realizando, pues estamos haciendo el doctorado, cada una en su parte, no es el mismo, por supuesto, y acompañados de nuestra doctora, nuestra profesora de tesis, Inmaculada Vivas, pues tuvimos la suerte de poder estar realizando un trabajo de campo 10 días en Luxor. Estamos hablando de un trabajo de campo por ese doctorado, pero esta afección se puede remontar más atrás. De hecho, tu trabajo de fin de grado y tu trabajo de fin de máster también estuvo enfocado hacia Egipto. Cuéntame también de dónde viene esta afición y por qué centras tu estudio o tu fin de estudio en un tema que es pues poco común, por así decirlo, aquí en Melilla o a nivel nacional. Pues bueno, yo empiezo a estudiar Historia del Arte ya de mayor, porque es una espinita que tenía clavada de siempre me ha gustado mucho la historia, y bueno, tenemos la suerte de que aquí en la UNED se imparte el grado de Historia y me matriculo. Y cuando acaba, tienes que realizar, ¿no?, el trabajo fin de grado, yo me orienté un poco a través de Paloma Moratina, mi profesora, ¿no?, que fue quizá la que me despertó también el interés por Egipto, nos enfocamos un poco a Grecia, pero bueno, por cosas y por circunstancias, por alumnado, no pude meterme en el trabajo fin de grado de Grecia, y bueno, me metí en Egipto con Inmaculada Vivas, que es la profesora la doctora de Madrid, y ahí hice el trabajo fin de grado de escenas de la vida cotidiana. Luego hice el máster y entonces ya lo perfilamos más y nos centramos en las escenas de caza y pesca, que ese fue mi trabajo fin de máster. Por eso fuimos a Luxor, ¿no?, a fotografiar todas las tumbas, y ahora ya en el doctorado ya nos centramos muchísimo más ya en el significado y en la perfilación de esas escenas. Un viaje que imagino que sería la primera vez que pisas suelo egipcio, habiendo estudiado y habiendo leyendo tanto sobre este tema. ¿Qué se siente llegar a una ciudad y ver esos resquicios de la historia? Pues es que fue alucinante, ¿no? Bueno, ya lo conté el otro día en el periódico, que me sentía como en casa. Me refería a que cuando nosotros pisamos Luxor por la proximidad de Marruecos, pues a lo mejor no notas tanto la diferencia, ¿no?, como a lo mejor alguien que vaya de Madrid o de Ávila, ¿no? Eso nosotros lo tenemos, ese campo, ¿no?, ganado, pero sobre todo cuando yo entré en la tumba, es que fue indescriptible, es que
es que entré en parada de shock, porque son pequeñas y no veía la escena de caza y pesca, y le decía a Belén, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Y me decía, María, si la tienes enfrente, que no la veo, porque es que entrar allí, no sé, no... Yo lo decía el otro día en un curso que vi en Cantabria, que se puede leer, se puede explicar, pero esa sensación... Es indescriptible. Esa sensación es indescriptible. Es que estás entrando en una cultura de hace millones de años y ver sobre todo esa perfección, cómo pintaban, no sé, es que hay que ir. Al final la realidad supera verdaderamente a lo que se intenta reflejar en los libros, sí. Una vez que has visitado. Mira, esa es la escena que no encontraba, y mira que es pequeña la pared y no la encontraba. Sí, la realidad, estar allí, ¿no? Es que es indescriptible. Bueno, yo creo que a todos nos impresionaría, ¿no? Pero a alguien que le apasiona Egipto es indescriptible. Y además te quedas con la sensación de que nosotros, fuimos ahora en julio y ya en enero estamos organizando para volver. Es lo que te iba también a preguntar. Un viaje saca otro viaje, se tiene planteado volver otra vez a Egipto. Sí, mira, Belén hacía ya la segunda vez, y de visitar las tumbas es que vas allí, aunque estés 8 horas, 5 como hemos estado dentro de la tumba y fotografiar, se te escapan escenas. Tienes que volver y dice Belén, por ejemplo, decía, pues esta escena no la vi el año pasado y estaba ahí, claro, entonces sí. Estamos hablando de escenas y quizás nuestros espectadores nos están escuchando y están diciendo, pero bueno, ¿qué es una escena y qué es lo que tienen que buscar? Si nos puedes explicar un poco ese detalle. Mira, nosotros cuando entramos en las tumbas, sobre todo en las de los nobles, ¿no? Porque las de los faraones, llevan otro tipo de iconografía, ¿no? Las que estamos viendo aquí son de las tumbas de los nobles. Ellos pintaban escenas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces todo está representado. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me interesan son las escenas de caza y pesca. Entonces ahí pues tienes que ir mirando todo lo que representan, cómo va evolucionando, cómo cada cual pinta de una forma pues como todo, ¿no? Para ser distintivo de otro pintor y de otro artista, perdón. Y eso es lo que, por ejemplo, aquí se ve muy bien, ¿no? Ahí se ve la escena de caza y pesca, y entonces todos los elementos iconográficos que llevan, ¿no? Entonces ahí te puedes estar, pues yo creo que aquí estuvimos 2 o 3 horas por lo menos, y es una tumba bien pequeñita, pero es que tiene tanta calidad y tanta diversidad de escena, que, claro, de elementos que te puedes tirar. Hombre, a lo mejor alguien que va, entra y sale, ¿no? Pero si te apasiona, es que le sacas punta a todo. Y este estilo de escenas, de este trabajo de estudio, imagino que de aquí derivará esa exposición que los melillenses podrán ver a partir de este 4 de noviembre. Sí. ¿O qué es lo que van a poder disfrutar en esa calle O'Donnell? Pues en la calle O'Donnell van a ver de todas esas imágenes que nosotros hemos sacado. Quizá de dentro de las tumbas vamos a poner menos imágenes porque no son tan llamativas, ¿no? Lo que vamos a sacar pues es todo a vista de globo, ¿no? Todo el valle de los nobles y el valle de los faraones. Y luego lo que vamos a sacar, por ejemplo, es el río Nilo, que es muy importante en la cultura egipcia, por supuesto. Luego vamos a sacar el templo de Karnak y de Luxor, que también es bastante importante, ¿no? Y vamos a sacar, pues es un poco las imágenes como más llamativas. Luego se va a editar un cuaderno de viaje, donde ahí sí que vendrán muchas más fotografías, ¿no? Pero en la calle O'Donnell algo así como más visual, que se visualice mejor y más, que impacte más. Porque se hace, aparte de estudiar y que ser un viaje académico, por así decirlo, para ese trabajo de doctorado, se llega aquí a Melilla, se llega con cientos de fotos, porque imagino que no será nada más que 1 y 2, será cientos de fotos, y se contacta también con José Abad, que es el que elige la foto. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Porque imagino que será difícil elegir una foto y no otra y saber cuál va a ir a la calle. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco esa preparación de esa exposición. Pues mira, lo más importante es que las imágenes están sacadas con móvil, ¿no? Allí la cámara es un poco prohibitivo, hay veces que te dejan usarlas, veces que no, entonces casi todas están sacadas con móviles. Ahí dentro hay poca iluminación, y a veces la iluminación lo que hace es que te estropea la foto, ¿no? Porque claro, la iluminación es rudimentaria. Algunas tumbas están paneladas con cristal, que también está sucísimo, con lo cual la calidad de la foto. Entonces, primero lo que le ha intentado José Abad, que le ha costado muchísimo, es sacar calidad de esas fotos que están hechas con móviles. Y luego, pues en vista de esto, lo que él ha intentado, porque él ya ha trabajado, él es fotógrafo profesional, ha trabajado también en la exposición de Morilla, es sacar la imagen que más puede enganchar, ¿no? Visualmente, como hacían los egipcios, ¿no? Los egipcios lo que hacían cuando
hacían sus escenas, ponían ganchos visuales como hoy en día, ¿no? Entonces quizá el gancho visual que más va a atraer a la población, ¿no? A lo mejor pues esas escenas en globo que quizá llamen mucho la atención, esas columnas del templo de Karnak, entonces quizá eso, ¿no? El gancho visual. Y todo esto, ¿cómo se relaciona con la figura principal y el protagonista de esta efeméride, por así decirlo, que es el centenario del faraón Tutankamón? Pues todo eso viene relacionado con el Museo Egipcio que tenemos en Melilla, ¿no? Tenemos el segundo museo más importante y entonces el 4 de noviembre, ¿no? Que es el famoso día, ¿no? Que se descubre ese primer escalón, pensamos, ¿no? que cómo nosotros nos íbamos a quedar atrás, ¿no? de pues lo que está haciendo, por ejemplo, Madrid con Hijas del Nilo, que por cierto don Gustavo Cabanillas ha prestado 3 de las imágenes que se ven en la exposición, pues pensamos eso, ¿no? Que cómo nos íbamos a quedar atrás teniendo ese marco como teníamos, aprovechando también ese viaje que habíamos hecho, ¿no? Esas fotos que tenemos, por ejemplo, de la casa de Howard Carter, que también se van a exponer, pues bueno, un poco todo pues lo enjaretamos un poquito y lo presentamos a Cultura y les pareció muy bueno el proyecto. Es irónico, ¿no?, que estamos hablando de Egipto, que al principio habíamos dicho que, bueno, ¿por qué se centra un estudio o diferentes estudios en un tema que no está relacionado, entre comillas, con Melilla? Y sin embargo tenemos aquí un espacio museístico en el número 2 del puesto a nivel nacional y que quizás la mitad de la población no le dé el valor que realmente tiene. Cuéntanos un poco qué es lo que se puede ver también en ese museo, a ver si podemos atraer también un poco también la atención de nuestros espectadores y meterle ese gusanillo por ir a verlo. Pues mira, ayer Ana estuvo también en un programa, me parece Viento del Levante, hablando del museo. Creo escuchar que dijo que tenían como 300 y pico piezas, más luego, bueno, todo lo que deben tener más en sus almacenes. Lo que tiene el Museo Egipcio de Melilla es de una calidad impresionante, son todo piezas originales y de una exquisitez increíble. Entonces, aparte de que luego tiene mucha panelación, ¿no?, explicando todo lo que es la cultura egipcia, ir allí sorprende porque te das idea de cómo era esa civilización y sobre todo, aquí hay imágenes, ¿no?, del museo. Esa es la casa, una maqueta que tiene de la casa de Howard Carter, del tesoro de la tumba de Tutankamón, la maqueta que tiene. Te das cuenta de todo lo que hay, ¿no?, y entonces te puedes hacer una idea general de cómo era esa cultura. Y es un museo, ya os digo, que es el segundo en cuestión de piezas. El primero está en Barcelona y el segundo en Melilla. Luego, aparte del arqueológico, por supuesto, que es el nacional, tiene una sala dedicada a Egipto, pero así de... A entidad privada sería el segundo. Esta exposición tiene como título, ¿no?, la fascinante paradoja de la historia. ¿Por qué paradoja? Porque Tutankamón es un faraón que gobernó poquísimo, bueno, subió al trono muy joven, con 9 años, y con 18, 19 años falleció. Entonces es un faraón que no hubiera pasado casi a la historia, porque aparte, bueno, forma parte de la dinastía 18, donde hay faraones muchísimo más importantes que él, y es un faraón que pasa a la historia pues por eso, porque se descubre intacto su ajuar funerario, la tumba está intacta. Y por eso pasa la historia, es decir, él pasa la historia una vez muerto, es decir, por eso es la paradoja, ¿no? Un faraón que hubiera pasado a los libros esporádicamente con 2 o 3 líneas, a día de hoy, 100 años después, todavía sigue nombrándose, y a día de hoy, cuando hablas de Egipto te viene Tutankamón, cuando hablas de Howard Carter, por supuesto, Tutankamón, vienen unidos. Entonces es un faraón que, la paradoja, ¿no?, que una vez muerto es cuando se hace, y 100 años después sigue siendo importante. Es irónico y es como lo que también te iba preguntando, el por qué pasó a la historia a causa también de eso, ¿no?, de poco reinado vivo, pero su reinado ha sido más muerto que 100 años que vivo. Claro. Además de esta exposición, también habrá un ciclo de conferencias y también actividades para los más pequeños. Vamos a centrarnos primero un poco en ese ciclo de conferencias en la que tú también formas parte. Cuéntame un poco en qué va a ir dirigida, cuándo será y qué aprenderán los melillenses que quieran acudir. Pues mira, las conferencias serán los días lunes 21, martes 22, miércoles 23 y jueves 24. Inaugura Inmaculada Vivas,
que es doctora, ¿vale?, en historia del arte y sobre todo en el mundo egipcio, y ella va a hablar de lo que es el tesoro de Tutankamón, ¿no?, ese tesoro y esa iconografía, ¿no?, ya desde el punto de vista iconográfico. El martes la doy yo, y yo, bueno, yo voy a hablar de Belzoni, que dirán, bueno, ¿y Belzoni qué tiene que ver con Carter, qué tiene que ver con Tutankamón? Bueno, Carter, cuando entra en el mundo de la egiptología, que es el mayor arqueólogo, ya habla de Belzoni, que es muchísimo antes que él, ¿no? Entonces, bueno, hablar de esa figura, de que antes de que Carter ya fuera un gran arqueólogo, hubo arqueólogos anteriores que lo hicieron como pudieron y como supieron, y sobre todo, justamente Belzoni descubre la tumba de Ay, que es el sucesor de Tutankamón. Entonces, bueno, está ahí relacionado todo. El miércoles, Belén del Barrio, que es otra doctoranda, va a hablar de las reminiscencias que tiene ese tesoro de Tutankamón de Amarna, porque cuando Tutankamón sube al poder, deja atrás un reinado que se llamó el reinado de Amarna, ¿no? Fue como Akenatón fue como el faraón hereje que rompió con todo Egipto, se entiende que fue el primer monoteísta de la historia. Entonces, como en ese ajuar funerario todavía hay reminiscencias de Amarna. Eso quiere decir que ese periodo de Amarna rompió con todo, rompió desde el punto de vista del arte, las figuras se hacían diferente, el arte era diferente. Entonces, como en ese tesoro de Tutankamón todavía se ve. Entonces ella va a hablar un poco de esa reminiscencia. Y luego ya cierra Nacho Ares con su libro, su famoso libro que acaba de publicar, ¿no? Y va a cerrar él hablando de Tutankamón en general, y luego ya un poco más de su libro, que por cierto el viernes 25 él va a firmar ejemplares en la calle O'Donnell. Y va a detallar ese aspecto de que los melillenses que acudan a esa conferencia de Nacho Ares pues también podrán tener esa suerte o ese privilegio, sí, entre comillas, de poder tener un ejemplar firmado. Sí, lo venderá al Museo Egipcio abajo, bueno, están a disposición todos los libros de Nacho, y luego Nacho durante la conferencia firmará todo. Aparte, luego, el que no pueda asistir por cualquier razón a la conferencia, el viernes él firmará libros también en la calle O'Donnell. En cuanto también a las actividades o a los talleres para los más pequeños, no sé si tú también has podido organizar o has podido preparar algo, o cómo se le puede inculcar a un niño esta filosofía o esta historia del arte egipcio. Bueno, es que los niños, yo creo que el mundo egipcio es un mundo que gusta, ¿no? Entonces, ¿no?, por los colores, por las máscaras, sobre todo las momias, ¿no? La momia es lo que más gusta. Entonces, queríamos implicar un poco a lo que es, ¿no?, la etapa de primaria, ¿no?, a través de dibujos que se metan un poco ya en este mundo, ¿no? Entonces, a través de los dibujos poder fomentar un poco esta parte de la cultura. Luego también, bueno, el Museo Egipcio, por supuesto, ha hecho sus 2 talleres que ha tenido, creo que, gran aceptación, y que quizá hagan más. Entonces es un mundo que los niños lo acogen muy bien porque gusta, ¿no? El colorido, ya te digo, sobre todo las momias es lo que más gusta del mundo egipcio. María, vamos a ir finalizando esta entrevista. Me gustaría seguir hablando muchísimo más, pero me gustaría acabar esta conversación como más o menos la empezamos. Estuvimos hablando al principio de tu estudio, de esa afición, y me gustaría saber que una vez terminado ese trabajo de doctorado, después de ese segundo viaje que tenéis preparado para los próximos meses, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir dedicándote a estudiar y a investigar sobre Egipto? Claro, hombre, el trabajo de doctorado, ojalá, todavía le quedan años, es decir, que voy a estar años con el trabajo, pero esto, cuando se te mete el gusanillo, ya no paras, ya. Es que además hay tantos temas que investigar y, bueno, tantas hipótesis, ¿no? Porque claro, ojalá pudiéramos saber la verdad, ¿no? Pero sí, es que cualquier tema que ves allí tiras un poquito y sacas un montón, es decir, que es que 3.000 años que llevan, pues 3.000 años que podemos seguir investigando sobre ellos, ¿no?, sobre esa gran cultura. De verdad, llevaban ellos más tiempo casi que nosotros todavía en este... Es decir, que esa cultura es que tiene todo se puede investigar, todo, y ojalá no nos da la vida, claro, para estudiar todo lo que hay ahí. ¿Qué sería o cuál sería el próximo objetivo que te encantaría estudiar sobre Egipto, aparte de las escenas que me estabas comentando? Pues mira, ahora a través de otro de los compañeros que está haciendo también el doctorado con Inma, pues le han concedido como un permiso para visitar unas tumbas que hace muchísimos años que no están abiertas, ¿no? Entonces ha conseguido el permiso
y por eso te decía que en enero lo más seguro, ¿no?, que consigan que nos abran esas tumbas, y entonces pues eso es nuestro siguiente objetivo, visitar tumbas que hace años que nadie las visita. Entonces ese sería, de momento eso es lo que queremos hacer en enero, poder ir allí a fotografiar esas tumbas. Pues a ver si después de enero, después de ese viaje, te podemos volver a invitar a este programa y que me cuente también esa experiencia de descubrir de nuevo, ver con otro ojo esas tumbas que llevaban tiempo estando cerradas. Debemos dejar aquí la entrevista. Muchísimas gracias por haber venido a este programa y por habernos metido ese gusanillo por Egipto también. Gracias a vosotros. Hasta aquí esta primera parte de la columna. No se marchen, ahora unos minutos de publicidad y después continuamos con más contenido cultural y social.